Bueno, acá me hacen una muy buena pregunta que es, ¿podrías explicar mejor por qué recomiendas invertir un porcentaje en acciones y el resto en bonos según la edad con el cálculo de la regla del 100, o sea, 100 menos la edad? Más joven, mayor riesgo, más grande, menor riesgo. ¿Por qué? Gracias. Bueno, em, ese cálculo muy rústico, muy básico, pero que te puede dar una idea, se basa básicamente en lo que tiene que ver con las teorías de planificación financiera. Una persona eh, a lo largo de su vida va a ir invirtiendo de acuerdo, por ejemplo, invirtiendo para el retiro. Supongamos una persona que empieza a invertir a los 20 años y a los 65 años se retira con el dinero que invirtió durante toda su vida. Entonces, esta persona, cuando tiene 20, 25, 30 años, puede tomar un riesgo mayor para obtener una rentabilidad mayor, que se lo va a dar las acciones, porque recuerden que las acciones tienen un riesgo mayor y una rentabilidad mayor. Los bonos tienen un riesgo menor y una rentabilidad menor. Entonces, una persona en su etapa joven, entre los 20 y los 30 años, puede tomar mucho riesgo. Puede invertir incluso hasta el 100% o un gran porcentaje en acciones. ¿Por qué? Bueno, porque las acciones tienen volatilidad, ¿no? Las acciones, por ejemplo, un año pueden subir un 10%, al otro pueden bajar un 20%, después pueden subir un 5%, después pueden bajar un 40%, después pueden subir un 100%. Entonces las acciones tienen volatilidad. Esa volatilidad la podemos tolerar cuando somos jóvenes y podemos asumir ese riesgo porque tenemos mucho tiempo. Entonces, en el largo plazo las acciones suben y por eso las podemos tener cuando somos jóvenes. Ahora, cuando ya tenemos 60, 65, 70 años, no podemos tener el 100% de nuestro portafolio en acciones, porque al año siguiente, por ejemplo, si todo sale mal, puede bajar un 50%, que ha pasado en la historia. Por ejemplo, en 2008 la bolsa bajó casi un 50%, entre el 2000 y el 2002 también lo mismo. Luego con la crisis del petróleo en los 70, 73, 74, 75 más o menos también bajó un 50%. Varias veces a lo largo de la historia la bolsa ha bajado mucho. Entonces, si a nosotros nos agarra ese momento con 60, 65, 70 años, que ya tenemos un portafolio con el que pensábamos que nos podíamos retirar y nos baja un 50%, no nos vamos a poder retirar. Por ejemplo, si una persona tiene que acumular $1.000.000 para retirarse, supongamos un número redondo, llega a los 65 años con $1.000.000, pero tiene ese $1.000.000 en acciones. Y justo se viene una crisis mundial muy grande, justo se viene algo que pasa en el mundo, y ese portafolio de $1.000.000 pasa a valer el año que viene $500.000. Bueno, esa persona no se va a poder retirar y le va a costar muchísimo tiempo llegar nuevamente al $1.000.000 para retirarse. Entonces no va a poder llegar a su objetivo de retirarse. Eh, por eso es que idealmente cuando tiene cierta edad debería tener más bonos y no tantas acciones. Eh, Aunque por ahí un buen punto podría ser un 50-50. Un 50 de bonos y un 50 de acciones. Cosa que tenga cierta volatilidad, pero no tanta, y tenga rendimientos respetables. Así que eso más o menos, digamos, responde a tu pregunta. Al principio, cuando somos jóvenes, podemos tolerar mucho riesgo, podemos arriesgar mucho en acciones. Luego, cuando ya somos más grandes, cuando ya tenemos 60, 65, 70 años, no podemos tener el 100% en acciones porque eso puede impedirnos que nos retiremos. Cuando somos jóvenes tenemos muchísimo tiempo para retirarnos. No pasa nada si el año que viene el portafolio vale un 50% menos. Yo, por ejemplo, en mi portafolio que tengo, si el año que viene bajo un 50%, no me cambia absolutamente nada a nivel financiero, porque yo sé que me voy a retirar en 30 años, 30, 40 años, entonces, ¿qué me cambia? Ahora, si yo fuera una persona grande, no me podría permitir que mi portafolio baje un 50% en
unos meses, por ejemplo.